Hace ya tiempo que no traigo aquí al canal productos de Xiaomi y he decidido este verano darle la oportunidad a dos de ellos que me han llamado la atención porque creo que pueden ser útiles para la época de vacaciones. ¿Qué productos son? Estos dos que tengo aquí. La Xiaomi Mi Band 8, la nueva pulsera inteligente que tiene Xiaomi en la actualidad y que ahora mismo no tiene versión internacional, por lo que os contaré si merece la pena o no comprarla. Y por otro lado, el nuevo inflador de Xiaomi, una versión actualizada del modelo anterior que yo ya analicé aquí en el canal y que también en este caso os contaré qué diferencias tenemos con respecto a dicho modelo. Así que nada, si queréis saber cómo son estos dos productos de Xiaomi, no os perdéis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing de esta Xiaomi Mi Band 8, esta pulsera cuantificadora de Xiaomi en su versión china, es decir, ojo, subrayo versión china porque tiene sus cositas, como veréis ahora en el vídeo, os voy a comentar cuáles son sus especificaciones técnicas, características y sensaciones de uso después de estar con ella aproximadamente unas 3-4 semanas. Bueno, lo primero que voy a hacer es cargar la Xiaomi Mi Band 8. Como veis, aparece la pantalla inicial, nada más conectarla a la corriente eléctrica con el cable imantado que trae. Ahí podéis ver también el sensor de ritmo cardíaco y los distintos sensores que tiene, junto con la pantalla de gran generosidad, una pantalla táctil que se ve muy bien y que, como veis, cuando se está cargando está mostrando la carga junto con la hora actual del sistema antes de proceder a la sincronización con el teléfono móvil. Una pulsera en versión china que está muy bien construida. La verdad es que el anclaje ha mejorado mucho con el paso del tiempo. En los casi 2 meses que llevo con ella no se me ha soltado ninguna vez de la muñeca. Una pulsera que es resistente al agua, nos podemos duchar con ella, presenta un aspecto muy similar a sus hermanas anteriores y para mí sigue siendo una de las mejores opciones que tenemos actualmente en el mercado. La sincronización con la aplicación es muy sencilla, solo que al ser una versión internacional tenemos un pequeño problema con el idioma que os voy a comentar más adelante. Fijaos, nos aparece en pantalla un código QR que tenemos que sincronizarlo con la aplicación Mi Fitness que tenemos disponible gratuitamente tanto para iOS como para Android. Yo en mi caso estoy utilizando la versión de iOS. El truco para sincronizarla con esta aplicación es que no la tenemos que poner en ubicación española, ya que si no, no la va a encontrar en la lista porque como versión española tenemos solamente la Mi Band 7, esta Mi Band 8 no ha llegado todavía aquí a España, entonces lo que tenemos que irnos es a los ajustes de la aplicación y cambiar lo que es la ubicación o región por China. Una vez que hemos hecho esto, aceptamos los nuevos términos y condiciones y entonces sí nos va a aparecer el nuevo dispositivo para ser emparejado. Activaremos lo que es la sincronización. Yo en mi caso tengo una red Mi Band que voy a eliminar porque ya no la utilizo en esta ubicación y ya simplemente añadimos un nuevo dispositivo pulsando en la parte de arriba añadir dispositivo y como veis la detecta sin ningún tipo de problema. Pulsamos sobre la pulsera y pulsamos enlazar. En la pulsera nos va a aparecer que se está emparejando y una vez realizado el emparejamiento nos aparece la pantalla inicial tanto en la pulsera como en la aplicación del teléfono móvil. Permitimos los ajustes que necesitemos de ubicación y privacidad. Una vez hecho esto completamos el asistente y ya la tenemos disponible para su uso. ¿Cuál es el problema? Que la pulsera va a venir en idioma chino si tenemos la aplicación en idioma español, con lo cual hemos de cambiar en los ajustes de nuestro teléfono el idioma de la aplicación y ponerlo en inglés para que los menús de la pulsera también estén en inglés. Como veis, el mayor problema entre comillas que vamos a tener con esta pulsera versión china es que no la vamos a poder utilizar en idioma español y solamente la vamos a poder tener en idioma inglés. Si el idioma inglés no es ningún problema para vosotros, mi recomendación es que os hagáis de una versión china que obviamente os va a salir mucho más económica y además vamos a poder tener el último modelo, en este caso la Mi Band 8. Una vez sincronizada con la aplicación del teléfono móvil, como veis se ve bastante bien, una pantalla muy nítida la cual podemos usar girando la muñeca, aunque esto se puede cambiar desde los ajustes de la aplicación del teléfono móvil, y una pantalla súper generosa, mucho más ancha que los modelos anteriores que eran más finitos, en la cual también podemos ver carátulas personalizables como veréis más adelante en la aplicación. Una pantalla táctil
el que es OLED, los negros se ven súper nítidos. Fijaos, a plena luz del día vemos la hora muy bien. Y he de deciros que la batería, ya que estáis viendo que está a un 6%, me ha durado 15 días con un uso intensivo, es decir, sin quitármela de la muñeca, con notificaciones activadas y brillo automático. Como veis, ya tengo la aplicación del teléfono móvil en inglés para poder ver el idioma en la pulsera también en inglés, y podemos establecer metas de calorías, pasos y movimiento al día para que la pulsera nos vaya ayudando a mantener nuestra actividad física constante. Luego, desde la aplicación podemos ver estadísticas de las calorías que hemos gastado por día, por horas, por meses, con gráficos muy parecidos, eso sí, a los del Apple Watch. Y fijaos, tenemos un histórico del uso que estamos dándole a esta pulsera con una información muy detallada, y también desde aquí nos va a permitir iniciar ejercicios como por ejemplo caminar, correr, cinta y muchas cosas más que veréis más adelante en los menús de la aplicación. Los gráficos de la aplicación me gustan bastante y son súper intuitivos. Esta pulsera también nos va a dar estadísticas de nuestro sueño, sueño profundo, sueño ligero, sueño en fase REM, y esto nos va a ayudar mucho a controlar nuestro nivel de descanso. Desde la aplicación también podemos ver las variaciones de nuestro ritmo cardíaco y pulsaciones del corazón, y esto también se puede regular en la aplicación si queremos una medición continua o solo queremos una medición bajo demanda. Obviamente con medición continua la batería va a durar mucho menos. Una aplicación muy rica en opciones, y además una aplicación que nos va a permitir establecer carátulas personalizadas en nuestra Xiaomi Mi Band totalmente gratuitas y con una gran cantidad de ellas. Me ha sorprendido mucho porque yo cuando probé las versiones anteriores prácticamente había unas decenas, y aquí yo diría que hay centenas ya de estas carátulas que nos van a ayudar a personalizar nuestra pulsera de forma súper chula. Simplemente hemos de elegir la que nosotros queramos, pulsar el botoncito Apply y esperar unos segundos a que se realice la descarga y sincronización de esta carátula en nuestra Xiaomi Mi Band 8. Además, también podríamos navegar un poquito por internet y comprar gomas de distintos colores, o decir correas de la pulsera, para todavía darle un mayor toque de personalización a la misma. Una vez descargada, en la pulsera ya veríamos la nueva carátula. Incluso yo en mi caso he activado el modo Always On, que como podéis ver ahí mantiene los numeritos con menos brillo, y así cuando nosotros giremos la pulsera podemos ver la carátula normal, y cuando la dejemos en modo reposo vamos a ver los numeritos con menos brillo. Eso sí, quiero que sepáis que si activáis este modo, el consumo de la batería va a ser mucho mayor. Y luego ya, en resumen, una aplicación que nos va a dar acceso a un montonazo de configuraciones, como por ejemplo sueño, nivel de oxígeno en sangre, estrés, alarmas, eventos del calendario, el tiempo. Eso sí, al tener una versión internacional a mí no me funciona bien lo que es ver el clima en la pulsera, eso también quiero que lo sepáis. Y en resumen, una aplicación que ha mejorado mucho con el paso del tiempo, comparándola con las aplicaciones iniciales que tenían las Xiaomi Mi Band anteriores que probé aquí en el canal. Podemos incluso competir con nuestros amigos, establecer notificaciones, como por ejemplo para que cuando entre una llamada nos avise, o cuando entre un mensaje de nuestras aplicaciones del teléfono favoritas nos vibre. Una pulsera que solamente tiene vibración, no tiene sonido. Y ahora vamos a dar una vueltecita por los menús de dicha pulsera para que veáis las opciones que nos ofrece. Fijaos, si deslizamos de arriba abajo vemos lo que son las notificaciones que no se pueden contestar, solamente podemos hacer tap sobre ellas y leerlas, podemos descartarlas, eso sí. Luego, si deslizamos de abajo arriba, tenemos un montón de opciones como por ejemplo estadísticas, ejercicio, actividades, y todo ello de forma súper nítida y con unos gráficos muy conseguidos, teniendo en cuenta la estrechito que es esta Mi Band. Desde la pulsera también podemos establecer actividades, por ejemplo iniciar una caminata en la que vamos a poder ver la distancia, ritmo cardíaco, tiempo. Incluso vamos a poder controlar la música de nuestro teléfono móvil desde la propia pulsera. Tiene un montón de deportes como por ejemplo freestyle, bicicleta, cinta de andar, comba, natación y mucho más en una opción. Fijaos, 16 deportes acuáticos como por ejemplo vela, skateboarding, waterpolo, es decir, una auténtica salvajada la gran cantidad de actividades que podemos medir utilizando esta Xiaomi Mi Band 8. Es otra de las cosas que ha cambiado mucho con respecto a modelos anteriores. Luego desde aquí también podremos ver ritmo cardíaco, podemos ver nivel de oxígeno en sangre, sueño, estrés, establecer alarmas, que esto está muy bien para poder despertarnos con la vibración, y creerme que
funcionan de forma perfecta. Y luego también desde aquí podemos configurar un montón de ajustes, como por ejemplo el brillo automático, si queremos que se bloquee pasado un tiempo, activar el modo Always On, que es el que os comentaba anteriormente, es decir, un montón de opciones, incluso establecer un pin para que cuando nosotros nos quitemos la pulsera se bloquee, ver detalles del firmware, el nombre de la pulsera, es decir, un montón de información, todo directamente desde la pulsera sin necesidad de hacer uso de nuestro teléfono móvil. Fijaos, luego tenemos, si deslizamos hacia los laterales, los widgets o distintas pantallas que van a aparecer y que nos van a dar acceso a los ajustes rápidos de la pulsera. Vamos a probar ahora lo que es la medición del ritmo cardíaco, que como veréis tarda muy poquito y además comparándolo con otros dispositivos que tengo en casa me da la sensación de que es bastante precisa. Nos daría una medición de las pulsaciones de nuestro corazón de forma prácticamente inmediata. Luego nos dan una opción nivel de vitalidad, que no la controlo demasiado, y luego tenemos la posibilidad de medir nuestro oxígeno en sangre. Tarda poquito y como veis yo en mi caso tengo un 98%, es decir, un nivel muy bueno de oxígeno en sangre. Luego también tenemos la posibilidad de ver el sueño de la última noche, el nivel de estrés, que también tenemos la posibilidad de medirlo. Como veis en mi caso estoy muy poco estresado, un valor de 35, y en definitiva una pulsera que bajo mi punto de vista sigue siendo una de las mejores opciones que tenemos disponible en el mercado, y una pulsera que tengo ganas de que llegue la versión internacional para comparar con esta versión china y ver si trae por ejemplo pagos NFC y otras características que en principio solamente están limitadas a China. Bueno, ¿qué me ha parecido esta Xiaomi Mi Band 8? Un producto que al no tener versión internacional penaliza bastante, sobre todo porque no podemos ponerlo por ejemplo en idioma español, como habéis visto, necesitamos tener la aplicación siempre en inglés, y también añade una serie de aplicaciones que solamente se utilizan en China y que aquí en este caso están fuera de lugar, y por supuesto no tenemos por ejemplo el pago a través del NFC en esta pulsera aquí en Europa. Es un producto, eso sí, que está bastante bien, un producto que como habéis visto se ve perfecto, la duración de la batería muy buena y como digo súper ligera y en el estilo a la Xiaomi Mi Band que ha hecho Xiaomi en los años anteriores, que yo he traído aquí al canal. Y bajo mi punto de vista, eso sí, lo bueno que tiene comprar esta versión, salvando esos pequeños inconvenientes que os he contado, es el precio, ya que la podemos encontrar mucho más barata que la versión internacional cuando llegue aquí a España, que normalmente encarecen bastante el precio. Os voy a dejar mucha más información sobre la pulsera y enlaces de compra en la nota del vídeo por si queréis haceros de una. Y ahora vamos a ver este producto, el nuevo inflador eléctrico de Xiaomi, para que veáis, como os comentaba anteriormente, las diferencias, características técnicas, etc. Bueno, ahora que ya habéis visto cómo es este inflador eléctrico de Xiaomi, el siguiente paso es contar cuáles son sus principales especificaciones técnicas, características, etcétera, para que os sea un poquito más fácil su uso. La versión renovada de este inflador de Xiaomi me parece muy interesante comparándola con el modelo anterior, que aunque sea una versión continuista, tiene algunos pequeños detalles que me han gustado mucho una vez que he probado este inflador de forma exhaustiva. Como veis, siempre viene muy bien protegido. Lo primero que tenemos que hacer es quitarle esas pegatinas. En este caso también es una versión china, pero una versión totalmente operativa, ya que no requiere de aplicación de teléfono móvil, idioma, etcétera. Sigue estando muy bien construido. Más adelante os haré una comparativa con el modelo anterior y como podéis ver ahí tiene una rejilla en los costados, una rejilla de ventilación, ya que es un dispositivo que se calienta bastante cuando está funcionando, es decir, cuando está inflando las ruedas de nuestro coche, patinete, bicicleta, etcétera. Las rejillas las tiene en ambos lados, está construido de plástico de muy buena calidad, se ve muy sólido, al igual que ocurría con la versión anterior. Luego en la parte inferior, como veis, también tenemos una rejilla de
de ventilación, es decir, un dispositivo que está muy bien ventilado. Y ahí también tenemos lo que es el puerto de carga, que está marcado con un rayo. Es una puertecita que da acceso a un puerto USB tipo C, que comparándolo con la versión anterior se va a cargar mucho más rápido por incluir esta tecnología, siempre que utilicemos, claro está, adaptadores de corriente que en este caso no vienen incluidos y que sean de carga rápida. En el frontal nos encontramos como una especie de rueda con botones, en el cual tenemos botón más y menos para aumentar o disminuir la presión, el botón de función para cambiar los distintos modos de operación, el botón luz, y luego en la parte central tenemos el botón que activa y desactiva el inflador. Por supuesto, tenemos una pantalla que nos va a mostrar la información en tiempo real de la presión que tiene cada uno de los elementos que estamos inflando, una pantalla que se va a ver muy bien, ha mejorado bastante. Y luego arriba tiene lo que es la goma del inflador, que como podéis ver tiene forma de candado, es muy flexible, un poquito más larga que la del modelo anterior, y luego han incluido, al igual que el modelo anterior, una luz que nos va a permitir alumbrar el sitio donde vamos a colocar el inflador, y además también, como novedad, va a emitir código SOS, por ejemplo, si nos hemos quedado de noche tirados en mitad del campo. Es un pequeño detalle que me ha gustado bastante. El inflador se activa y se desactiva sacando y metiendo lo que es la boquilla de la goma, como podéis ver ahí, nada más sacarlo se enciende la pantalla, una boquilla que va a rosca y una boquilla que es de plástico pero se ve con muy buena calidad, al igual que ocurría en la versión anterior. Luego en la pantalla, como podéis ver ahí, han cambiado lo que son los numeritos. Ahora, en lugar de utilizar números con display de 7 segmentos, son como puntitos, y desde ahí podemos seleccionar ajustes preestablecidos para bicicleta, para moto, para coche, para patinete o incluso para balones. Nos da unos valores predefinidos y luego tenemos la última de las opciones, que no vemos nada y que nos permite regular de forma manual. Además, podemos establecer entre PSI y bares dejando pulsado el botoncito de función, y también, como detalle, nos muestra un icono con la batería restante de este inflador. Es un detalle que me ha gustado mucho, ya que en el modelo anterior no lo tenía. Los valores son adecuados a cada uno de los elementos predefinidos que aparecen en la parte superior del menú en forma de icono. Fijaos, la luz se enciende haciendo una pulsación sobre el botoncito de luz, y si hacemos otra pulsación es cuando va a empezar a emitir en código Morse la señal SOS. Si pulsamos el botón central se pone en marcha y fijaos, empieza a salir un caño de aire que, si tapamos, nos va a indicar lo que es la presión a la que está sometido el elemento que estamos inflando. Con lo cual, esto está genial, no solo para inflar en un momento determinado, sino para comprobar el estado de la presión de las ruedas del coche. Un inflador que no va a inflar obviamente una rueda de un coche, pero sí que nos va a permitir añadir un poquito de aire caso que haya una bajada, que normalmente es lo que hacemos en la gasolinera. Luego trae una serie de boquillas que se pueden acoplar a la boquilla del inflador, en este caso son 3, 2 ya las traía el modelo anterior, pero hay una que es esa que veis en la imagen, que es súper novedosa, parecida a la que tenemos en la gasolinera. Simplemente roscamos esa boquilla a lo que es la boquilla del inflador y la podremos utilizar con presión. Este detalle me ha gustado bastante y, como digo, no lo traía el modelo anterior. Luego también tenemos otra boquilla más fina que se puede acoplar a la boquilla existente y que va a permitir inflar válvulas más delgaditas. Y luego tenemos lo que es la típica aguja infladora, que nos va a permitir inflar pues balones, colchonetas y otros elementos que requieran este tipo de aguja. Un inflador de supervivencia que está súper chulo y que nos puede sacar de un apuro este verano. Y luego también, como detalle, trae una bolsa de terciopelo donde meter el inflador, junto con un bolsillo interior en el cual vamos a poder colocar las 3 boquillas para no perderlas. La bolsa anterior tenía una especie de velcro para cerrar este bolsillo, pero en este caso no tiene velcro, aunque dada la colocación de las boquillas dentro de este bolsillo, que a su vez está introducido dentro de la bolsa, no tenemos por qué perderlas. Así podemos meter el inflador en dicha bolsa de terciopelo y poderlo llevar a cualquier sitio de forma súper cómoda. De hecho, yo lo llevo siempre en lo que es el maletero del coche, porque desde ahí ya lo puedo sacar para dar aire a cualquiera de los elementos que me hagan falta. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando de Xiaomi.
Como os decía, me apetece hacer una comparativa con lo que es el modelo anterior de inflador, que es este que estáis viendo, es decir, el que tengo en la parte izquierda, y luego en la parte derecha tengo el inflador actual, que es el que estáis viendo en este vídeo. Yo pensaba que eran iguales, pero no son iguales. Fijaos, el nuevo modelo es más ancho, también es más grueso, con lo cual nos vamos a encontrar una mayor autonomía de batería que nos va a permitir inflar más neumáticos, balones, etcétera, con la misma carga. Otra de las cosas que han cambiado es el tema del puerto. El puerto de conexión antiguo era micro USB y ahora tenemos USB tipo C, que como os comentaba nos va a permitir una carga mucho más rápida. Luego, si comparamos lo que es la pantalla, veis que en el modelo antiguo tenemos display de 7 segmentos, mientras que en el modelo nuevo tiene como una especie de puntito. Bajo mi punto de vista se ve bastante mejor y la pantalla es un pelín más grande. Y luego, eso sí, lo que son los botones tenemos los mismos: botón de subir y bajar presión, la luz, el botón de función y el botón de activación y desactivación del inflador. Pero en el modelo antiguo, que es el de la izquierda, como veis, no tiene el icono de batería. El funcionamiento es el mismo: cuando sacamos la boquilla se pone en marcha y cuando la metemos se desactiva. Ahí podéis ver el detalle de los puertos que os comentaba. Luego, otra cosa es que los dos tienen la luz, pero en este caso la del nuevo inflador es más grande y además tiene la función de código SOS por Morse que os comentaba anteriormente. Incluso el modelo nuevo, como veis, también tiene una rejilla de ventilación en la parte superior que el modelo viejo no tiene. Si tenemos el modelo antiguo no merece la pena un cambio, pero sin embargo, si no tenemos ningún modelo, mi recomendación es que compréis este modelo de 2023, ya que, como digo, vais a notar las pequeñas mejoras que trae consigo. Y ya por último, comentaros que también lo que es la goma es un poquito más larga, como podéis ver en la imagen, y esto nos va a permitir una mayor maniobrabilidad en válvulas que estén un poquito más escondidas, como por ejemplo las que nos podemos encontrar en los patinetes. Bueno, y ahora que ya sabemos cómo es el inflador, vámonos a llevarlo a situaciones reales, como por ejemplo inflar las ruedas de un coche, inflar las ruedas de un patinete, para que veáis lo fácil que es el uso de este inflador y lo bueno que es llevar un inflador de este tipo en el maletero del coche, ya que en un momento dado nos puede salvar de un apuro. Bueno, voy a inflar la rueda del patinete Naví, del cual también tenéis vídeo aquí en el canal. Lo primero que he hecho es mirar en la propia rueda el nivel de presión que tiene. En este caso viene en PSI y como máximo tiene que tener 30 PSI, con lo cual quito el tapón de la válvula y voy a roscar directamente la boquilla del inflador a dicha válvula. Como veis, puedo encender la luz y me va a ayudar un poquito mejor a ver la colocación del inflador. Una vez hecho esto, si muevo a la opción patinete me va a permitir como mínimo 45 PSI. Selecciono el patinete y quito con el botón más hasta llegar a 45, no me deja bajar más, pero yo lo que voy a hacer es ponerlo manual y establecer 30 PSI, que es lo que me recomienda el fabricante del patinete que tiene que llevar la rueda. Bajo hasta 30, pulso el botón central y os dejo para que veáis cómo funciona. En la pantalla hemos visto cómo va aumentando los PSI hasta que llega a 30 y cuando llegue a 30 automáticamente el inflador se para. No tenemos que pulsar ningún botón y ya simplemente desenroscamos lo que es el inflador de la válvula del patinete y listo. Voy a inflar también la rueda trasera, que como podéis ver está bastante desinflada, y en este caso voy a utilizar el accesorio que os comentaba anteriormente, que no traía el modelo anterior de inflador. Un accesorio más cómodo, ya que no va a rosca, sino que va directamente encajado en lo que es la válvula de la rueda del patinete y luego tiene una pestañita que se pliega y automáticamente veríamos la presión, que como veis es 0 porque está muy desinflado. Pulsamos nuevamente para 30 PSI y activamos la bomba. Nos va indicando los PSI que va alcanzando y cuando llegue a 30, que es el valor que hemos establecido, se para. Funciona muy bien, no es un sustituto de una gasolinera ni por supuesto de compresores profesionales, pero como digo, sí es un aliado muy importante este verano para llevárnoslo con nosotros y poder solventar en un momento dado el inflado de una rueda, el inflado de un balón, de una colchoneta, etcétera.
Bueno, ¿qué os ha parecido esta nueva versión del inflador eléctrico de Xiaomi? Como habéis visto, es un producto continuista con respecto al modelo anterior que yo analizaba aquí en el canal, pero eso sí, tiene unas pequeñas modificaciones y variantes, como habéis visto, que lo hacen, como digo, un producto ideal para que nos acompañe en este verano de viajes, piscinas, etcétera, en nuestro coche y tener siempre así a mano la posibilidad de inflar un patinete, un balón, una bicicleta, un coche, etcétera. Como no, os voy a dejar mucha más información sobre este inflador eléctrico en las notas del vídeo y enlaces de compra por si queréis haceros de uno. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.